Buenas tardes a todas y todas las personas que se están uniendo a la sesión de hoy. Mi nombre es Alba Ávila, soy profesora asociada del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y hoy tengo el honor de presentarles a nuestros dos invitados, Wendy Pantoja y Carlos Pérez, que son dos estudiantes de nuestro programa de ingeniería, podría decir dos talentosos ingenieros que están trabajando con nosotros en algunos de estos temas que quizás a ustedes les han llamado la atención y es qué posiciones estamos tomando para realizar disrupciones en tecnologías energéticas. Queremos trabajar desde materiales, queremos trabajar desde dispositivos, nos preocupa esas nuevas soluciones que podamos dar desde la ciencia de materiales, desde la nanotecnología y desde la electrónica para buscar formas en las cuales podamos almacenar y podamos hacer transformaciones de energía o conversiones de energía desde medios que no necesariamente son eléctricos, sino pueden ser otros estímulos que tenemos alrededor de nosotros, pero que nos van a beneficiar a ustedes y a nosotros en que nos van a generar voltajes y corrientes que pueden alimentar cualquier tipo de dispositivos que nosotros tenemos portables. Esa es la charla de hoy y es allí donde le agradezco a Wendy y Carlos haber tomado la iniciativa para estar hoy con nosotros. Por favor, si alguna de estas ideas resuena con ustedes, cordialmente invitados a ser parte de las charlas que organizamos en nuestro seminario, a hacer preguntas y a que trabajemos juntos en las soluciones. Wendy y Carlos, gracias. Podemos comenzar. Gracias, Muchas profe. gracias. Dale, Wendy, qué pena. Tranquilo. Muchas gracias, profe, por la presentación y también gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a este seminario. Mi nombre es Wendy Pantoja, yo soy ingeniera electrónica egresada de la Universidad de Nariño en Pasto y actualmente me encuentro realizando mis estudios de doctorado en la Universidad de los Andes gracias a la financiación de la Fundación Ceiba con el programa Bécate Nariño. Formo parte del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ya que mi área de interés es la microelectrónica. Y también hago parte del capítulo de EDS Colombia, que es la Sociedad de Dispositivos Electrónicos, donde me encuentro apoyando al capítulo estudiantil que tiene la universidad de EDS. Gracias, Wendy. Hola a todos. Yo soy Carlos Pérez, también estudiante de doctorado en ingeniería y integrante del grupo de microelectrónica de la Universidad de los Andes, CEMUA. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Industrial de Santander. En este momento estoy trabajando en temas de nanomateriales y generación piezoeléctrica con nanocompuestos. Y pues en este momento lo que es mi sostenimiento y lo que es mis estudios se benefician bajo un proyecto de MinCiencias del cual voy a estar hablando más adelante. Con respecto a la charla de hoy, que ya gracias la profe presentó el tema, vamos a tener la siguiente agenda. Inicialmente vamos a hablar del contexto energético en Colombia, luego vamos a proceder a los IoT and wearables, vamos a hablar de cómo satisfacer la demanda energética de los mismos, procederemos con los generadores piezoeléctricos, hablaremos de síntesis de nanomateriales y finalizaremos hablando de lo que es el equipo de trabajo y dando un espacio para preguntas. Listo, entonces voy a permíteme un segundo, cambio a tu diapositiva. Listo. Sí, quisiéramos iniciar el seminario invitándolos a todos primero a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Independientemente de a qué nos dediquemos, nos hemos visto afectados por las consecuencias, ya sea directas o indirectas, de los cambios altamente energéticos que se están dando en nuestro país. Y así como en la ciencia de materiales, estos cambios energéticos pueden generar un cambio de estado. Entonces, el día de hoy queremos invitarlos a tomar responsabilidad frente a la situación que estamos viviendo, porque el tema que vamos a tratar no es solo un tema académico, sino que está relacionado con el contexto que estamos viviendo. Vamos a hablar sobre cuáles son las perspectivas de las fuentes de energía, pero queremos iniciar dando este contexto sobre el sistema energético en Colombia. Y
Cuando hablamos de la energía, no nos referimos únicamente a la energía eléctrica, sino también la energía que producen, por ejemplo, los combustibles líquidos para el transporte o la energía que se produce con el gas natural para, para procesos en nuestras casas. Entonces, en la diapositiva estamos viendo los datos reportados por la UME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética. En la gráfica de la izquierda, Carlos. Creo que está fallando esa. Sí, esa. Ah, mira, ahora sí, ya salió. Listo. En la gráfica de la izquierda estamos viendo cuál es el consumo final de la energía por sectores. Aquí nos damos cuenta que en Colombia el sector del transporte es el que consume una mayor cantidad de energía, seguido por el sector industrial y el sector residencial. Y como el transporte depende principalmente de combustibles líquidos, entonces estos combustibles líquidos son los protagonistas de la oferta energética de nuestro país, como lo vemos en la gráfica que se muestra en la derecha. En esta gráfica donde vemos la oferta, vemos que después de los combustibles fósiles como el diésel, la gasolina, está también la energía eléctrica y el gas natural. Y estos datos nos hacen reflexionar un poco sobre que, aunque Colombia es un país que tiene centrales hidroeléctricas y la energía eléctrica viene principalmente de estas centrales hídricas, dependemos en mayor parte de la energía que se produce por los combustibles fósiles. Y esto lo vemos cuáles son las desventajas de depender de los combustibles fósiles en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, donde evidenciamos que hay un desabastecimiento de gasolina, gas natural en ciertas regiones de Colombia, ya que esos combustibles requieren ser transportados hasta los lugares donde se van a consumir. Entonces vemos que hay una necesidad de hacer una transición energética. Dentro de este contexto es importante resaltar lo que dice Wendy. Somos un país que está reconocido internacionalmente como un país de dependencia hidroeléctrica en el contexto de generación para viviendas. Sin embargo, es imposible a veces hacer llegar estas redes eléctricas o incluso la gasolina o incluso por fuera de estos eventos de los que nos vemos estando pues últimamente, a lo que nos hemos estado exponiendo últimamente. Hacer llegar redes eléctricas hasta Chocó o mantenerlas en funcionamiento, hacer llegar gasolina o otros elementos hasta elementos lejanos del país es un desafío muy grande, ¿sí? Por lo que es importante reconocer que para el futuro del país, las fuentes renovables, que son básicamente ubicuitas, que están disponibles en cualquier parte, ¿sí? De una u otra manera, como movimiento de las olas, como energía solar, como energía del viento, se pueden extraer para mantener estas regiones con una independencia energética de la situación general de lo que esté ocurriendo, ¿sí? Como tener esa fuerza de poder tener en cualquier momento electricidad, en cualquier momento proveer las necesidades que requieren hospitales o servicios básicos para el funcionamiento actual de la gente, entonces, de las poblaciones. Entonces, creo que esto es un contexto en el cual deberíamos ser conscientes a la hora de abordar los siguientes temas que se presentan en la charla. Listo. Entonces, ya entrando un poco en la contextualización sobre qué son los dispositivos IoT. IoT es la abreviación de Internet of Things o Internet de las Cosas en español, que inicialmente podemos imaginarlo como dispositivos que se conectan a Internet. Sin embargo, como les voy a explicar, IoT es mucho más que solamente dispositivos conectados a Internet. Algunos de estos dispositivos tienen aplicaciones, por ejemplo, en granjas inteligentes monitoreando ganado o en los drones también para monitorear los campos. Podemos tener también dispositivos IoT monitoreando y censando variables en fuentes de energía renovables como lo son los paneles solares y también aparte de esas aplicaciones
industriales, también tenemos aplicaciones para los consumidores, por ejemplo, los dispositivos Alexa o todos los dispositivos que podemos incluir en nuestras casas. Entonces, como les decía inicialmente, IoT no es solamente esos dispositivos conectados a Internet, sino que es toda una infraestructura. En esta infraestructura también incluimos lo que es las comunicaciones. Como queremos que los dispositivos IoT consuman baja energía, estas comunicaciones entre ellos se hacen con protocolos de baja potencia, como lo son LoRa o Zigbee, y posteriormente se conectan a través de un router que ya les permite una salida a la nube o a Internet, y son almacenados esos datos son almacenados para poder ser analizados. Entonces, ya en el análisis de datos tenemos diferentes tecnologías como son los métodos de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, y todo esto lo podemos realizar en servidores, que una opción es que nosotros compremos y paguemos por esos servidores, lo cual sería muy costoso, pero actualmente tenemos la ventaja de que hay servicios como Google o Amazon que nos ofrecen estos servicios en la nube para almacenar los datos que estamos monitoreando con nuestros dispositivos IoT y posteriormente hacer una visualización. Entonces, con respecto a la visualización, lo que queremos hacer con los dispositivos IoT no es solo monitorear y censar, sino analizar esa información y posteriormente darle una alarma, por ejemplo, a un usuario, una señal, hacer un monitoreo constante y que se pueda predecir qué va a pasar en el futuro. Y para esto tenemos también aquí una integración con los dispositivos wearable, que lo podríamos interpretar como dispositivos que podemos usar. Un ejemplo muy común son los smartwatch, así como también las gafas que nos permiten ver el mundo mientras ellos van tomando datos, o los audífonos. Entonces, como vemos en esta imagen, los dispositivos, el Internet de las cosas es una integración de todas estas tecnologías. Tecnologías para censar y monitorear, tecnologías que nos permiten comunicar estos dispositivos, tecnologías para almacenar y analizar la información, tecnologías para visualizarla, y todo esto enfocado a un usuario final, que es la persona que va a tomar las decisiones de lo que se está monitoreando. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Porque nosotros vamos a necesitar energía para alimentar todos estos dispositivos y que puedan funcionar. Aquí les quiero mostrar un proyecto que realizamos con algunos compañeros en la universidad. Se trata de la medición de concentración de gas metano en vacas, en bovinos. Entonces nosotros hicimos un diseño donde ustedes pueden ver que hay una cánula que se conecta a ventiladores, los cuales los conectamos de tal forma que invertimos la conexión para que funcionen como extractores y poder recuperar el metano que expulsan las vacas. En este caso, no sé si todos sabían esto, pero las vacas son uno de las grandes fuentes de producción de gas metano, y es en el proceso de rumia que ellas hacen. Entonces nuestro reto era cómo monitorear ese gas metano que producen las vacas, pero sin ser invasivos. Entonces en la imagen que estamos mostrando aquí se puede ver el dispositivo que diseñamos. Es una especie de yugo que se coloca alrededor del cuello de la vaca con una cánula que llega hasta cerca de la
de las fosas nasales de la vaca para poder recibir el gas metano que ellas expulsan cuando están en el proceso de rumen. Entonces, les traigo aquí este ejemplo porque uno de los retos que tenemos al hacer este tipo de aplicaciones es cómo las vamos a alimentar, ya que si se dan cuenta es una aplicación en el campo donde no tenemos acceso a por ejemplo, a un toma corriente para conectar nuestros dispositivos. Y en este caso, el dispositivo iba a estar sobre el animal, no podíamos tenerlo conectado a la red eléctrica ni nada de eso, sino que necesitábamos formas de alimentarlo y que esa alimentación nos dure un tiempo prolongado para poder realizar las mediciones. Adicionalmente, estamos investigando también sobre nanomateriales en impresión 3D para aplicaciones en dispositivos IoT. La universidad cuenta con kits para prepararnos y capacitarnos en el área de IoT, y adicionalmente también realizamos capacitaciones, bueno, cuando se podían de forma presencial, como es la imagen que estamos viendo ahí. Ahora las capacitaciones obviamente son virtuales, pero siempre buscamos ese componente de realizar esa transferencia de conocimiento a las comunidades y no solamente que se quede para nosotros. Y todo esto porque es importante. Entonces, en esta gráfica les estamos mostrando cuál es el crecimiento anual de dispositivos IoT con respecto a la población mundial. Y si nos damos cuenta, más o menos desde 2017, el número de dispositivos conectados supera a la población mundial, incluso llegando a más del doble. Y aunque, como les decía inicialmente, estos dispositivos de forma individual consumen bajas potencias, si sumamos toda la cantidad de dispositivos, empezamos a tener una cantidad de energía significativa para suministrar. En esta imagen también estamos viendo cuál es el crecimiento de dispositivos wearable. Entonces, si ven, están organizados por los smartwatch, las gafas, los dispositivos para monitorear nuestro estado de salud, y nos damos cuenta cómo desde 2013 todos estos dispositivos han venido incrementando debido a la cuarentena y digamos como algunas limitaciones que tuvimos durante durante la cuarentena debido al COVID. Hemos visto que hay una disminución en cuanto a la cantidad de dispositivos, pero el pronóstico es que esto va a seguir aumentando, principalmente en cuanto a dispositivos para monitorear la salud, porque ahora somos mucho más conscientes y nos preocupamos mucho más por encontrarnos en buena salud, y los dispositivos wearable son los que nos permiten realizar este monitoreo constante. Entonces, aquí nos planteamos la pregunta, y es, ¿cómo vamos a realizar cómo vamos a alimentar todos estos dispositivos? ¿Cómo vamos a satisfacer esta demanda de energía eléctrica? Y actualmente tenemos una solución que son las baterías. Las baterías que tenemos actualmente están hechas con litio y con cobalto. El litio es uno de los materiales, es considerado el santo grial para las baterías debido a sus excelentes características para almacenar energía. Sin embargo, el litio es un material que es tóxico y es reactivo cuando entra en contacto con el aire. Por eso vemos que hay algunos casos de baterías que explotan, y al igual que el cobalto, que también es tóxico. Y además son materiales que no son abundantes, en realidad son escasos,
y la producción de estos materiales está limitada a ciertos países. Por ejemplo, en el caso del litio, la principal producción es en Chile, Bolivia, Australia, y con respecto al cobalto es principalmente en el Congo. Entonces, esta es una limitación porque también lleva a problemas políticos por parte de los países que tienen estos materiales, porque igual la extracción de estos materiales, de estos minerales, requiere una inyección energética. En muchas ocasiones se requiere también el uso de agua para extraer estos materiales, y entonces estamos sacrificando otros recursos, en este caso el agua, para lograr obtener el litio o el cobalto. La otra solución que tenemos es conectar los dispositivos a la red eléctrica, que es una solución cuando nos encontramos en una ciudad, pero no es una solución como en el ejemplo que les daba antes, cuando nuestras aplicaciones son en el campo, en lugares que no tienen una fuente, no están conectados directamente al sistema de red eléctrica de Colombia. Entonces, y además, por ejemplo, en el caso de la red eléctrica, que son principalmente con cobre, el cobre también es un material bastante costoso. Entonces, ¿cuáles son esas perspectivas a futuro para disminuir tanto los retos medioambientales como de costos de estos dispositivos? Porque si continuamos con el crecimiento que veíamos en las gráficas anteriores, es necesario tener estos sistemas que nos generen energía, que nos permitan almacenarla, pero que a su vez sean sostenibles. Entonces, aquí les queremos mostrar un poco sobre cómo ha sido la evolución con respecto a las baterías. En el pasado teníamos las baterías que no eran recargables y que eran contaminantes, por ejemplo, las de níquel metalhidruro o de níquel cadmio. Ya posteriormente, la primera batería recargable fue la batería de plomo. Sin embargo, esas baterías son bastante grandes y el plomo ya sabemos que es un material tóxico. Entonces, pasamos de baterías no recargables a baterías recargables, hasta que llegamos a las baterías que son a base de litio, que es lo que tenemos actualmente. Las baterías de litio dominan prácticamente todos los dispositivos portables, como son nuestros computadores, nuestros celulares. Y como ya lo vimos en la diapositiva anterior, el litio tiene estos retos con respecto a seguridad y con respecto a la toxicidad, y también algunos retos técnicos. Entonces, ¿cuál es el futuro que viene para las baterías? Porque recuerden que hablamos de los dispositivos wearables que podemos usar, que estos dispositivos requieren además características adicionales. Por ejemplo, si yo voy a tener una prenda que sea inteligente, va a requerir que la batería con la que estoy alimentando tenga características adicionales, como que sea flexible o se pueda doblar, por ejemplo, que es lo que ya estamos viendo en los dispositivos actuales. Entonces, a futuro ya tenemos las primeras baterías flexibles. Son muy pocas las empresas que han logrado desarrollar estas baterías de forma exitosa. Hay bastantes prototipos, pero como tal baterías que puedan ser comercializadas, baterías flexibles que puedan ser comercializadas, es un reto bastante grande para investigadores, para las empresas, ya que obviamente el simple hecho de estar doblando o estirando la batería implica que los materiales que están dentro de ella sufran fricción, sufran tensión, y con el paso del tiempo empiezan a perder sus capacidades. Entonces,
aquí está nuevamente la pregunta de cómo vamos a satisfacer la demanda de energía eléctrica que se viene incrementando en estos dispositivos IoT, dispositivos wearable, para que puedan ser sostenibles. Gracias, Wendy. Permíteme, voy a cambiar a la otra diapositiva. Listo. Ante este panorama que Wendy nos expresa de que las baterías llegan a ser una solución, pero todavía existe una dependencia de las baterías eventualmente de la red eléctrica. Yo, por más que utilice una batería, voy a tener que volver a conectarla al cargador en el caso de dispositivos móviles o volver a conectarla en algún momento o cambiar la batería para poder pues, volver a utilizar toda esa capacidad de carga. Es importante empezar a reconocer otras soluciones. Una de las soluciones con las que venimos trabajando aquí en el grupo son los nanogeneradores piezoeléctricos, con los cuales nosotros hacemos un proceso llamado recuperación energética. Esta recuperación es algo diferente a lo que se hace pues, en el caso de muchas energías renovables, porque en el caso de la piezoelectricidad lo que hacemos es utilizar la energía residual del movimiento y con esto generar pues, energía eléctrica. En este caso, nosotros podemos generar energía de la flexión de los codos, de la compresión de las zapatillas, de la flexión de las rodillas. Y estos tipos de procesos en materiales que hemos desarrollado en la Universidad de los Andes, que tienen una combinación de polímeros y nanocompuestos, en este caso de óxido de zinc, nos dan una capacidad de generar electricidad y al mismo tiempo de aprovecharla en cualquier otro de los IoTs o wearables que mencionaba Wendy. ¿Cuál es la ventaja detrás de esto? Wendy nos decía dentro de lo que ella discutía que muchos de los materiales como el litio, que son contaminantes, no solo en la forma en la que se desechan, que requieren procesos largos para su recuperación y su reuso, o que simplemente son contaminantes en la extracción, dado que pues, para la extracción de litio se utilizan grandes cantidades de agua, pues deberíamos decantarnos hacia materiales que sean más amigables con el medio ambiente. En este caso, el óxido de zinc es un material excelente para estas soluciones, porque no solo tiene, pues no es tóxico, sino que también es económico y es abundante en la tierra. Entonces, si nosotros nos decantamos por materiales que tienen menos problemas de toxicidad, que son más abundantes, que no van a generar presiones sociales y políticas con su extracción y que nos permiten tomar energía que antiguamente se estaba desperdiciando en suelas suaves, en la flexión de la ropa, y convertirla en energía eléctrica para extender la batería de diversos elementos, pues se vuelve una idea bastante atractiva. Dentro de este contexto, no solo nos hemos dedicado a la generación de nanocompuestos para extraer esto, sino también a su estudio. También hemos desarrollado dispositivos para la caracterización piezoeléctrica de estos materiales, donde los hemos implementado para usos educativos y también hemos llegado con ellos a resultados que han sido bastante interesantes a nivel académico. Entonces, pues aquí voy a colocar un poquito el video en pantalla de lo que tenemos. Con este tipo de resultados, voy a bajarle el volumen. Con este tipo de resultados nosotros hemos llegado a voltajes superiores a los 150 voltios en los picos de generación, lo cual es un valor que es bastante atractivo. Si nosotros llegásemos a comparar con los resultados que existen en literatura, nosotros podemos ver en la estrella que está en rojo que lo que hemos logrado nosotros es comparable con otras tecnologías que se han desarrollado y aún así nosotros hemos tenido menores esfuerzos en la fabricación sin tener que recurrir a ordenamiento de las nanopartículas del material o a crecimientos muy específicos o a procesos de extensos pasos para poder llegarlos. Entonces, pues esto es un resultado que es bastante interesante. Digamos, si quieres saber un poquito más en el tema, en la izquierda está un QR que los va a dirigir directamente a la publicación que ya tenemos al respecto. También con esto, también nosotros hicimos una segunda aproximación. La segunda aproximación se dio hacia ya no solo el embebido de nanopartículas dentro de materiales, dentro de polímeros para la generación de electricidad, sino más aún buscamos la fabricación de las nanopartículas aquí en Colombia. Con esto nosotros hicimos con el apoyo del profesor Jaime Andrés Pérez Taborda, trabajando con pues, parte del equipo de Uniandes, trabajando en el Tecnológico de Pereira, la fabricación de nanopartículas esféricas con una técnica de pulsado láser que han permitido fabricar unas nanopartículas con un alto índice de esfericidad, como lo pueden ver en las imágenes en pantalla. Este ha sido otro resultado interesante que nos ha permitido jugar con cambios de longitud de onda, material de ablación,
con energía, con diferentes propiedades para poder llegar a estos resultados que ustedes ven en pantalla y poder avanzar un poco en la fabricación local de este tipo de materiales para pues, llegar a llamémoslo otro nivel de independencia a la hora de poder generar este tipo de dispositivos. También aquí ustedes pueden ver en pantalla el QR que los llevará a esta publicación. Todo este proyecto que he venido mencionando hacia atrás, tanto como mi formación, han sido beneficiarios de un proyecto de Colciencias, parte de la convocatoria 808-2018 de proyectos de ciencia, tecnología e innovación y su contribución al país. Nuestro proyecto toma el nombre de diseño y fabricación de nanoestructuras poliméricas de óxido de zinc con elevada respuesta piezoeléctrica. Y pues ya estamos prontos a completarlo y esperamos que estén pendientes de nuestros resultados para lo que se venga publicando próximamente. Ahora, vamos a volver acá. Y listo. Ahora, me gustaría hablarles en este momento de lo que es el equipo de trabajo con el que hemos estado trabajando tanto Wendy como yo. Actualmente nosotros contamos con un equipo que cuenta con el apoyo de Jaime Andrés Pérez Taborda y la profesora Alba Ávila, Jaime Andrés siendo el investigador postdoctoral en el grupo, que han tomado las riendas del grupo y nos han llevado por todos esos procesos. Personalmente, pues algunos de nosotros nos han casi reclutado o llamado la atención para que nos incluyamos en estas áreas. También hemos estado trabajando con Darwin Dubai, que es otro de las personas que está trabajando en proyectos de aguas con nosotros, y Gustavo Lanza, que está trabajando en diferentes proyectos relacionados con los alimentos. Dentro de los resultados, dentro de lo que hemos hecho con el grupo, en agradecimiento al profe Andrés y a la profe Alba, hemos llegado a una apreciación diferente de todo lo que es la ingeniería en Uniandes. Más allá del desarrollo de dispositivos tecnológicos, con todos ellos hemos podido progresar a algo que mencionaba Wendy, que es la apropiación del conocimiento con otras personas. Presentaciones como estas en las que nosotros hemos logrado llevar a cabo y presentar nuestros conocimientos y avances y expresar nuevas perspectivas científicas, tanto a estudiantes de educación secundaria como de educación profesional o incluso presentaciones con otros estudiantes doctorales donde hemos podido mostrar todo esto que ustedes pueden ver en pantalla. Finalmente, quisiéramos abrir un espacio para preguntas del público y mientras tanto, mientras si sean las preguntas o si tienen alguna mención, los invitamos a ver otros de nuestros trabajos en los dos links de abajo, en los dos QRs de abajo, que tienen acceso a los ORCIDs donde están publicados todos nuestros resultados. María Paula, ¿estás ahí? Sí, ya Sí, tenemos me una puedes. pregunta, Carlos. Cuéntame. Dice, la integración y aumento de IoT y dispositivos wearables aumentarán la cantidad de baterías. Por lo tanto, ¿qué manejo se le podría dar a las baterías de segunda mano, teniendo en cuenta que estas contienen materiales tóxicos? Wendy, yo creo que esto es Sí, más hacia tu lado. Si quieres, yo intercedo y también doy mi opinión después de la tuya. ok. Sí, justamente era lo que estábamos hablando, el aumento de los dispositivos IoT y de los wearables requiere que nosotros tengamos más baterías o los dispositivos que vayamos a desarrollar y qué tratamiento les vamos a dar. Actualmente, en lo que yo he revisado, solamente Estados Unidos y China tienen como tal protocolos para realizar el reciclaje de las baterías cuando ya están usadas. Entonces, eso también es un campo abierto para países, por ejemplo, como el nuestro, donde nosotros, en primer lugar, no fabricamos baterías, pero sí las consumimos. ¿Y qué hacemos con todas esas baterías que quedan, que se convierten en desechos? Entonces, actualmente en Colombia no hay como tal una forma de reciclar, no hay un protocolo tampoco para reciclar todos esos materiales porque también requiere o sea, requiere dispositivos especiales para poder hacer la extracción de materiales, por ejemplo, como el litio. Y aún así, los países que logran hacer el reciclaje de esas baterías no logran recuperar todo el material que se usó inicialmente. Y
Esta pregunta es interesante también porque el reciclaje de las baterías es una forma en la que se busca también, como les dije inicialmente, el litio es un material escaso. Entonces, hay muchas empresas ahí están haciendo un nuevo nicho también de mercado que es el reciclaje de estos materiales, porque si se acaba el litio, vamos a necesitar una forma de recuperar el que ya hemos usado. Completando un poquito lo que dice Wendy, en Colombia hay políticas para el manejo de residuos de baterías, más no, como ella menciona, pues no hay para la recuperación de materiales de baterías peligrosos. Entonces, pues sí es un tema que es importante a llevar a cabo. Diría que, diría que es importante no solo llamar la atención sobre el manejo de baterías, sino también sobre tecnologías para su implementación. Digamos, propuestas a un futuro pues ya un poquito más alejado de lo que tenemos a la mano. Sería llevar a cabo implementación de también nanogeneradores para poder reducir la cantidad de batería que hay por dispositivo y cambiarla por un dispositivo que haga la recuperación. Entonces creo que había una mano arriba, María Paula. Sí, tenemos la mano de José del Carmen Rodríguez. Sí, hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la presentación, muy interesante el tema. Tengo una pregunta acerca de la capacidad de generación de potencia del dispositivo. Carlos hablaba de 120 voltios durante algunas pruebas, pero pues en términos de potencia, así como, ¿cómo es este régimen de generación? ¿Es un pulso? ¿Y qué corrientes se pueden alcanzar para estimar como cuánto sería la potencia con la que se podría contar mediante los materiales piezoeléctricos que han experimentado? Gracias. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Efectivamente, como puedes ver en pantalla, ya cambié la diapositiva, la generación es un transitorio que se da durante el momento del impacto, durante el momento de la deformación. Tú puedes ver que son unos picos que nos dan alrededor de 150 voltios en un valor pico-pico, ¿sí? Efectivamente, el valor importante aquí es más que todo la potencia. En cuanto a la potencia, estamos llegando a una generación de alrededor de 5 miliwatts, un poquito menos, dependiendo de la concentración de óxido de zinc que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, el valor es un valor pico y pues es un valor representativo. Lo que más solemos usar es en términos de la potencia. Sin embargo, el cálculo de la corriente acá, pues es un poquito más complicado o sea, se dan aquí cuestiones de nanoamperios a estos términos. Entonces, sí, esto es una parte del proyecto que sigue, es seguir optimizando tanto el material como el proceso de fabricación para hacer que la generación de corriente sea un poquito más alta o utilizar tipos de conversión para poder llevar esta conversión de voltaje a lo que son corrientes, ya sea por métodos de choppers. Excelente, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, José. Listo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿han pensado en la generación o mejor en la carga inalámbrica para estos dispositivos IoT con esa tecnología que proponen? Digamos que la carga inalámbrica es un tema bastante novedoso. Hasta el momento hay pues, verdaderamente inalámbrica, no por contacto como se da con algunos dispositivos. Es un tema bastante novedoso y es un tema que de pronto podríamos considerar a cierto nivel con la tecnología actual una comodidad, pues tiene grandes pérdidas con ambientes del entorno, especialmente en ambientes con grandes cantidades de agua, pues porque se están utilizando frecuencias alrededor de los 2.4 GHz para la comunicación, para la transferencia de energía. Entonces creería que de pronto, en cuanto a nanogeneradores, sería más óptimo mejorar la tecnología antes de empezar en transferencia de energía. Y en cuanto a energías renovables, diría que sería viable, sin embargo, a veces, digamos, en el tema de carga inalámbrica, tú necesitas algo como línea de vista, como un contacto visual, que haya una presencia de contacto visual entre los dos elementos para que haya una transferencia óptima.
Y dentro de ciudades podría ser complicado, o dentro de ambientes rurales también podría ser complicado. Entonces creería que, aunque es una tecnología atractiva, de pronto para el tema de IoTs en temas de urbanos y en temas rurales sería un poquito más importante, más complicado de llevar a cabo. Gracias, Carlos. Mira, tenemos otra pregunta y dice, la generación eléctrica con elementos piezoeléctricos es muy baja. Con sus investigaciones, ¿en qué porcentaje han conseguido aumentar esta generación respecto a los elementos piezoeléctricos tradicionales? Ok, entonces permíteme, vuelvo a avanzar esto un poquito. Entonces, como puedes ver en pantalla, aquí tenemos otra vez la comparación con trabajos previos. La generación con elementos piezoeléctricos tradicionales, hablamos de cristales, ya sea de pues, cristales completos de óxido de zinc o de PZT o de titanita de bario, pues es un poco complicada, no tanto porque sus capacidades de generación sean bajas, sino porque son cristales, son cerámicos completos que al exponerse a mucha fuerza ellos prefieren partirse antes de, o fracturarse antes de seguir produciendo electricidad. Entonces, una de las soluciones que nosotros partimos ahí fue llevarlo a nanopartículas, donde partir, pues, fracturar una nanopartícula es mucho más complicado, mientras que lo embebíamos en una matriz polimérica que nos permitía convertir esas deformaciones en compresiones que fueran como más, como que menos agresivas por el material, por ser burdo con la terminología. Ahora bien, estas interacciones que se dan, si quieres ver más de cerca este paper, nosotros abordamos que existen interacciones entre polímero y nanomaterial, que dadas las superficies ampliadas de los nanomateriales, pues nos permiten aumentar más el voltaje que lo que proveería una combinación normal entre ellos dos, suponiendo que que lo que ellas aporten a la generación sea proporcional, sea el cálculo base que tenemos. Entonces, pues básicamente, en comparación a valores anteriores con tradicionales, nosotros hemos logrado aumentar entre 20 veces el valor con nanocompuestos piezoeléctricos tradicionales. Y comparado a cristales completos, el aumento es similar. Sin embargo, nuestro interés en la diferencia con cristales en bulk es en cuanto a temas de flexibilidad que permiten su aplicación en wearables, principalmente pues, por su capacidad de flexión estando dentro de polímeros. Genial, gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué aplicaciones se han contemplado para el consumo inmediato de la energía que se puede generar con los materiales que están estudiando? Esto sería, hay dos aplicaciones directas. La primera son, digamos, self-power sensor o sensores que se pueden alimentar a sí mismos, donde se pueden crear sensores piezoeléctricos que pues pueden sensar gases o otras cuestiones que pues no requieran alimentación externa para su uso y se puedan conectar a un sistema de comunicación de bajo consumo, que pues en este caso no puede ser ni Bluetooth ni Wi-Fi, se tomarían tecnologías de bajo consumo como radio de bajo consumo, ¿cuáles eran los que mencionábamos? Wendy, LoRa era uno de ellos, ¿cierto? Sí, como LoRa, entre otros. Entonces las aplicaciones son, en este momento, las que se pueden llevar a cabo con estos dispositivos son IoT de ultra bajo consumo. Estamos hablando, como decíamos antes, de 5 miliwatts alrededor. Entonces, pues, por el momento es un poco limitada. Sin embargo, esto como las baterías se pueden stackear o se pueden utilizar en paralelo para aumentar la cantidad de voltaje o de corriente que podemos tener al respecto. Gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta y dice, un nanogenerador piezoeléctrico, ¿cómo se compara con una batería que puede satisfacer la misma demanda energética? Digamos que es complicado la comparación porque una batería es un elemento almacenador de energía, un nanogenerador pues es un elemento que genera conforme tú le vas entregando energía mecánica. Entonces, creería que la comparación no puede ser muy directa. Obviamente no podemos en el momento reemplazar una batería completamente por un nanogenerador en dispositivos grandes, pero si yo te hablo de potencialmente un nanogenerador va a seguir generando energía conforme tú te sigas moviendo, lo sigas flexionando, lo sigas teniendo bajo movimiento del agua, mientras que una batería expuesta a estos medios pues va a tener la misma capacidad de carga que tiene originalmente. Entonces, pues diría que eventualmente el nanogenerador te va a entregar toda la carga que hubiera tenido la batería. El tema es qué tan rápido tú necesitas toda esa potencia y qué tan rápido te la puede entregar el nanogenerador y la batería en las mismas condiciones.
Listo, Carlos, muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiere alzar la mano, encender su micrófono o escribirnos sus preguntas a través del chat. Mientras tanto, les comento que tanto esta charla como todas las charlas que hemos tenido en la iniciativa de seminario IL están alojadas en el canal de YouTube del departamento. Ya se los voy a poner en el link en el chat para que puedan consultarlas. Mientras la colocas, una vez más, un agradecimiento a todas las personas que estuvieron aquí, un agradecimiento a todas las personas que nos acompañan y nos hacen pues, seguimiento y a veces nos jalan las orejas cuando nos ponemos como que nos faltan cositas todavía por aprender. Entonces, pues muchas gracias a todos, a la profe Alba, a Jaime, a Gustavo, a Darwin, también a Wendy que me está acompañando aquí, ¿sí? También a nuestros familiares que estuvieron aquí a acompañarnos en la presentación y no sé si quieras decir algo más, Wendy, ya para finalizar. Sí, bueno, igualmente dar las gracias a todos y también recordarles que los trabajos que estamos presentando son trabajos que los hemos logrado realizar gracias a la colaboración de todo el equipo. Obviamente nosotros nos especializamos en un tema, pero eso es lo importante de estar en un buen equipo que a ustedes les complemente, les ayude, los motive, les dé nuevas ideas. Entonces, como mencionó la profesora al inicio, también las puertas están abiertas si alguno está interesado en alguno de los temas o tiene algún tema que quiera tratar y ve que nosotros podemos ser de apoyo, están cordialmente invitados. Nos pueden escribir ahí al correo. Carlos y Wendy, siempre se les hace barra, igual que se le hace barra todo el talento humano. Y gracias por haber compartido con nosotros todo ese viaje que han tenido en sus investigaciones. Creemos que pues a través de estas propuestas que estamos teniendo en el grupo, esperamos poder apoyar al país y sobre todo en los momentos en los que estamos, es muy importante tener estos diálogos que permitan de forma intelectual intercambiar ideas. Entonces, mil gracias por haber organizado el material y por haber compartido con nosotros hoy. Se hace barra, Carlos, solo barra. Gracias, profe. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado en este seminario IL y los invitamos a seguir participando de las demás charlas que tendremos y también invitarlos a que si están interesados en alguno de nuestros programas visiten nuestra página que es www.electricayelectronica.edu.co, perdón, ya se las voy a poner aquí en el chat y conozcan un poco más no solo de nuestros programas sino de todas las investigaciones y trabajos que se hacen en el interior del departamento. Muchas gracias. Gracias a todos.